El móvil fetal es un concepto morfológico dinámico mediante el cual se considera el feto como un cilindro ovoide integrado por tres segmentos, cabeza, hombro y nalgas. Cualquiera de estos pueden desencadenar el mecanismo de parto. Tenemos punto preciso de la cabeza fetal, brecma, frente, occipital, sincipucio, occipucio y también encontramos los diámetros biacromial y bitrocantáreo. Colocación fetal. Es necesario saber la actitud fetal, que es la relación que guarda los diferentes segmentos fetales entre sí. La situación fetal, que es la relación que existe entre el eje ovoide fetal, el eje ovoide uterino y el eje longitudinal de la madre. La presentación, que es la parte del feto que toma contacto con el estrecho superior, siendo cefálica o pelviana, y la posición, que es la relación que guarda el punto guía con el lado izquierdo o derecho de la pelvis materna. En la siguiente imagen podemos ver las diferentes presentaciones cefálicas y una de las variedades de posición en la presentación de brecma. El canal de parto es un conducto cilíndrico acodado constituido por una estructura ósea, la pelvis, y un conjunto músculo-aponeurótico, el canal blando o suelo de la pelvis. La pelvis ósea está constituido por los dos coxales, el sacro y coxis, y se encuentra constituido por el estrecho superior, que tiene un diámetro transverso de 13 centímetros, la excavación, que tiene un diámetro de 12 centímetros, y el estrecho inferior, que tiene un diámetro de 11 centímetros con una retropulsión del coxis. Los planos de Hodge. Estudia el descenso del canal del parto, el grado de encajamiento, partiendo de las formaciones anatomopélvicas. Son 4, el primer plano, segundo plano, tercer plano y cuarto plano. El canal blando es un conjunto músculo-fibroaponeurótico que ocupa el suelo perineal compuesto por dos cinchas, la precoxigia, que es muscular y extensible, y la coxigia, que es músculo fibrosa e inextensible. Conceptos generales. El parto es la expulsión de un feto con más de 500 gramos o 20 semanas aproximadamente. El parto de término entre las 37 y 41 semanas de gestación completas de amenorrea. El parto de postérmino en la semana 42 o más tarde. Trabajo de parto. Es el conjunto de fenómenos fisiológicos con el objeto de la salida viable de un feto de los genitales maternos. Consta de 3 periodos: el borramiento y dilatación del cuello uterino, la expulsión del feto y la salida de los anexos fetales. Los fenómenos del trabajo de parto son de dos tipos: activos, que son las contracciones uterinas y pujos, y los pasivos, que son los efectos que producen los activos sobre el canal del parto y el feto. Las contracciones uterinas se controlan clínicamente por la palpación abdominal y la frecuencia cardíaca fetal por auscultación, siendo un estudio más objetivo un registro gráfico de la presión intrauterina o por medio de la tocografía externa. Las características de las contracciones uterinas son el tono, la intensidad, la frecuencia, el intervalo y la actividad uterina. Durante las 30 primeras semanas de gestación, el tono uterino oscila entre 3 y 8 milímetros de mercurio, y las contracciones registradas en el embarazo son de dos tipos: de tipo A, de poca intensidad, donde la madre no las percibe, y de tipo B, con intensidad de 10 a 15 milímetros de mercurio, donde la madre sí las percibe. Durante el preparto hay aumento en la intensidad y frecuencia de las contracciones de tipo B, causando la maduración del cuello uterino, clasificándose como grado de madurez cervical 1, 2 o 3. El comienzo del parto es cuando la dilatación cervical del orificio interno progresa más allá de 2 centímetros. La intensidad de las contracciones son de 28 milímetros de mercurio y la frecuencia de 3 cada 10 minutos. El periodo de dilatación, las contracciones uterinas dilatan el cuello, finalizando con un promedio de 41 milímetros de mercurio de intensidad y de 4,2 contracciones cada 10 minutos en frecuencia. Posición de la madre. En decúbito dorsal, la frecuencia de las contracciones es mayor y su intensidad menor que cuando está en decúbito lateral. Durante el periodo expulsivo, con la dilatación completa del cuello, las contracciones, ayudadas de los pujos, producen el parto, con una frecuencia de 5 contracciones cada 10 minutos y una intensidad de 47 milímetros de mercurio. Los pujos son fuertes contracciones de los músculos expiratorios de las paredes torácica y abdominal. Existen de dos tipos: espontáneos y dirigidos. El origen de la onda contráctil y propagación. Se designa marcapaso a la zona en que nace la contracción, siendo en el útero en la zona de los cuernos, derechos e izquierdos, difundiéndose hacia el resto del mismo a una velocidad de 2 centímetros segundo, invadiendo el órgano en 15 segundos. Dolor producido por las contracciones. El dolor comienza después de iniciada la contracción, cuando la presión amniótica sube por encima de un cierto nivel, 25 milímetros de mercurio. Los factores que aumentan o disminuyen el dolor producido por las contracciones son el estado psíquico de la parturienta, la adecuada educación y preparación, y la libertad de movimiento y de elección de la posición. Mecanismo del dolor. Se debe fundamentalmente a la distensión que las contracciones uterinas del parto producen en el canal del parto, siendo su localización primero abdominal, luego pélvica y por último perianal.
Una de las funciones de las contracciones uterinas y pujos durante el parto es la preparación del canal del parto, donde se produce el desarrollo del segmento inferior. Al iniciarse el mismo, el útero se divide en tres zonas: la superior, que va a ser el cuerpo; la intermedia, que va a ser el segmento inferior; y la parte inferior, que va a ser el cuello. Las dos últimas van a formar el canal cérvico-segmentario, que va a servir como una vía de tránsito al feto. También se produce el borramiento y la dilatación del cuello, que en la nulípara el borramiento precede a la dilatación, mientras que en la multípara el borramiento del cuello es simultáneo al proceso de dilatación. El grado de dilatación se aprecia por tacto vaginal, valorados por el número de dedos introducidos en el área cervical. También se presenta la dilatación de la inserción cervical de la vagina. Con el borramiento, el anillo vaginal sufre una dilatación progresiva que supera la dilatación del cuello cuando el mismo aún no completa su dilatación, permitiendo así la penetración profunda de la presentación. Expulsión de los limos. Es la pérdida por la vulva del tapón mucoso con el inicio de la dilatación. La formación de las bolsas de agua. El polo inferior del huevo está desplegado y deslizado hacia abajo. Puede ser eutóxico, cilíndrico o en reloj de arena. La bolsa actúa como dilatadora del cuello y protege la cavidad ovular y feto contra gérmenes patógenos y contra el modelado excesivo de la cabeza fetal. Al final de la dilatación, esta bolsa se rompe. Los efectos mencionados con anterioridad se dan por medio de dos mecanismos: por la presión ejercida sobre el segmento inferior y cuello por las bolsas de las aguas o presentación, y por la tracción longitudinal ejercida por el cuerpo uterino sobre el segmento inferior y el cuello. Otra de las funciones de las contracciones uterinas y de los pujos durante el parto es la propulsión del feto, que comienza con las contracciones del preparto, se continúan durante la dilatación y culminan en el periodo expulsivo. Mecanismo de parto es el conjunto de movimientos que realiza pasivamente el feto durante su progresión, distinguiéndose 4 tiempos intrapelvianos. El primero es la acomodación al estrecho superior, donde el feto debe disminuir su volumen y es seguido de un movimiento de rotación, donde hace coincidir los diámetros mayores de la presentación con los más grandes diámetros útiles del estrecho superior. El segundo tiempo es el encajamiento y descenso, es el momento en que la circunferencia máxima de la presentación franquea el estrecho superior para penetrar en el canal pelviano. El tercer tiempo es la rotación intrapélvica de la presentación. Por medio de una segunda rotación, el feto hará coincidir el diámetro mayor de la presentación con el diámetro pub-coccígeo del estrecho inferior. El último tiempo es el desprendimiento, donde el plano máximo de la presentación franquea el estrecho inferior. Hay cambios en la actitud, hay una flexión máxima seguida de una deflexión antero-posterior al desprenderse de la cabeza, la cual ejecuta un movimiento de rotación restituyéndola a la orientación que presentaba durante el encajamiento. Se considera como quinto tiempo la acomodación de los hombros al estrecho inferior y como sexto el desprendimiento de los hombros. Alumbramiento es el periodo comprendido entre el nacimiento y la expulsión de la placenta. Consta de 4 tiempos. El primero es el desprendimiento de la placenta. Se debe a la retracción uterina acompañada de fuertes contracciones en un lapso de 4 a 8 minutos y la ruptura de los vasos durante el desprendimiento, lo cual produce un hematoma interútero placentario que termina arrastrando la placenta aún no desprendida. El segundo tiempo es el desprendimiento de las membranas, también debido a las contracciones. El tercer tiempo el descenso de la placenta, donde desciende el cuerpo del segmento inferior y luego a vagina debido a las contracciones y al peso de la placenta. El último tiempo es la expulsión de la placenta, que puede ser de forma espontánea o natural. La evolución clínica del alumbramiento consta de los fenómenos subjetivos, donde observamos una mujer tranquila, con dolor nuevamente por contracciones del desprendimiento y donde hay eliminación al exterior de la placenta como fenómeno incómodo, y los fenómenos objetivos que son la palpación, que muestra a nivel del útero las modificaciones del volumen, situación, forma y consistencia. También así se presentan signos de desprendimiento como la reaparición de los dolores, el signo del pescador y la salida de sangre por los genitales, entre otros. La atención del periodo de alumbramiento consta de un manejo expectante, de un manejo oxitóxico preventivo y de un manejo activo. Cuando los hechos se ven con normalidad, se debe vigilar la faz y el pulso, la presión arterial, las pérdidas sanguíneas y el tamaño del útero. Al terminar la expulsión hay que controlar la constitución del globo de Pinard y un examen minucioso de la placenta. El alumbramiento dura máximo 30 minutos y no se debe abandonar a la parturienta hasta las 2 horas. Se debe hacer también el control de loquios.